Seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro. Vamos a hablar de plata, de aumento salarial, si es que hubo. Vamos a hablar de educación, si es que hay también, con Rubén Darío Caballero, secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. Rubén, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar. Gracias por el espacio. Qué feo suena plata, dicen, pero bueno, es así, es así, lamentablemente hay que hablar de eso. Sí. Bueno, ¿habemos acuerdo? Sí. ¿Hay humo blanco? Humo blanco tiene que ser, ¿no? O gris. Ah, ya me confundí. Me van a matar los católicos. Salió humo de todos colores ayer. De todos colores. Sí, ¿difícil la negociación? Sí. Tuvimos prácticamente todo el día ayer. Empezamos a la mañana, pasamos a un cuarto intermedio y entrada la noche tuvimos un acuerdo, arribamos a un acuerdo salarial y se recompuso el salario básico. Entre otras cuestiones se arreglaron algunos conceptos ahí que siempre es difícil recomponer salario docente en nuestro sector. Eso ustedes lo sabrán bien como comunicadores, que siempre somos noticia los docentes a la hora de discutir salario. Sí, por varias razones, ¿no? Porque generalmente vienen atrasados los sueldos docentes, pero también porque hay como una costumbre ya de hasta el sector privado a veces de tomar referencia de cuánto arregla el docente, cuánto arregla el policía para el resto del organismo del Estado y hasta, como te dije, el sector privado. Sí, siempre se toma como parámetro lo que recompone el sector docente para otras negociaciones paritarias de otros sectores. Sí. Así que estamos contentos, estamos no conformes porque uno siempre quiere un poquito más, pero bueno, con la paciencia necesaria para seguir trabajando. Bueno, ¿de cuánto es el aumento y cómo quedan los...? Nosotros lo que recompusimos ayer, nosotros estábamos en 13.650 pesos de salario básico, o sea, para el cargo de maestro de grado, que es el que se toma siempre como parámetro para la discusión, y ahora pasamos a 17.741 para el salario, el básico sería del cargo maestro de grado, o el equivalente en horas cátedras para lo que es horas primaria o secundaria. ¿Y eso qué implica? ¿Cuánto es el porcentaje de aumento? ¿Cuánto de bolsillo va a tener el que comienza hoy a estar al frente de un aula y el que está, por ejemplo, hace 10 años? Justamente junto con lo que se recompone de básico, lo que se fija también es un nuevo piso salarial para ese cargo de maestro de grado, sin antigüedad, sin zona, siempre el cargo pelado, como le decimos nosotros, ¿sí? Y estaba en 40.000 y ahora arrancaría en 48.000. O sea, titulamos bien en códigos y ponemos que ningún docente en Misiones que recién se inicia ganará menos de 48.000 pesos. Exacto, así es, sí. ¿Y doble turno se duplica o hay algunos descuentos que no, o algunos ítems que no entran? En este acuerdo, una de las cuestiones que se fijó justamente es eso, que no se licúe ese en el segundo cargo o en el equivalente en hora. Por ahí no se dice mucho, porque generalmente el docente que recién se inicia tiene un solo cargo. Sí. Pero hay casos también de docentes que tienen 2 cargos y 0 antigüedad, que van a mantener ese valor en el segundo cargo. ¿Qué pasa con los que tienen, por ejemplo, 10 años? ¿Cuánto estaría ganando hoy un docente de un cargo, por ejemplo? Y 10 años por medio. Sí, superando los 50, 51 ya. De piso sería. Ahí hay otros componentes, ahí tiene que ver el tema de la zona, vamos a suponer, no es lo mismo un docente que trabaja en pleno centro de Posada que uno que está en Piñalito Norte con un 80, un 120% de zona, así que eso implica mucho en el salario. Claro, de acuerdo a la función, el lugar. ¿Cómo fue la negociación en general? El mono tiene información que... en serio le digo, no sé por qué se ríe. Tiene información que fue más fuerte la lucha entre los gremios que con el gobierno. ¿Cómo fue esa situación? ¿Por qué salieron tantos humos, tantos colores? No, siempre es complicado. O sea, yo lo dije esta mañana en otro medio, en una negociación paritaria lo que se busca... Bueno, que se vaya, habló en otro medio. No sirve. Pero no uno tan importante como el de ustedes. O sea, está bien. Ahora decís cuál fue el otro, así que... No, lo digo siempre. No. O sea, siempre es complicado construir consensos y la negociación paritaria se trata de eso. Y en esa construcción de consensos hay que ceder a veces un poquito y bueno, afortunadamente nos pusimos de acuerdo tanto entre los compañeros de los otros sindicatos y también con el señor de La Plata, con el ministro Zafrán, el ministro de Educación y la ministra de Trabajo también estuvo presente también la presidenta de la Comisión de Educación de
la Cámara de Diputados, que para nosotros es importante la presencia de los diputados en nuestro ámbito paritario, porque una de las cuestiones que estamos discutiendo es la grilla salarial. ¿Sí? Claro. Que eso debe modificarse por ley. Por ley. ¿Cerraron todos los gremios o hay gremios que no se definieron todavía o no están de acuerdo con este acuerdo? No, todos metimos la firma y dimos el ok ayer. Siempre es la idea arreglar entre los gremios primero, ¿no? Ir con una sola postura, más allá de que ustedes tienen varias representaciones. Siempre hay coincidencia, por ahí lo que varía es la forma. Yo ayer lo aclaraba en la mesa, los gremios que estamos en el ámbito de la mesa de diálogo somos los gremios paritarios, sindicatos con personería gremial, que la personería gremial, esto lo digo siempre, es de manual de sindicalista, pero hay que recordarlo, la personería gremial, ese numerito, es el que te da la potestad de discutir acuerdos paritarios. Si no, muy fácil, nos juntamos entre 4 o 5, hacemos un poco de ruido y exigimos, y no, hay ciertos pasos legales que deben cumplimentarse para arribar a esa situación paritaria. ¿Cómo está la UDPM hoy, ya que me hablaste de personería gremial, ¿no? de ese numerito? ¿Cómo está el gremio en general? ¿Se le extraña a Marilú, por ejemplo? Sí, todos los días más en estos tiempos de negociación siempre está presente. Ella tenía una cuestión muy particular en cuanto a la comunicación, porque antes de una paritaria salía algún medio, generalmente buscaba códigos que sabía que replicaban toda la provincia, y decía, el docente tiene que ganar tanto. Y a partir de ahí como que ya marcaba un número, ponía una cifra a la que había que ir a discutir, ¿no? En esas cosas, en esas experiencias se la extraña también, más allá de lo combativa, ¿no? En lo gremial. Sí, es más, nuestras mismas bases a veces extrañan eso. Pero bueno, cambió el escenario, no a nivel provincial, sino a nivel mundo, cambió muchísimo en este tiempo. Yo siempre digo, ahora más que nunca tenemos que ser cautos con la cuestión salarial. Cauto porque hay gente que vive y planifica en función de esa plata que decíamos, y por ahí salir a tirar en un momento tan sensible y delicado cifras hacia el azar es complicado. Difícil, en este contexto, ¿no? Sí. ¿Hay idea del docente, de la comunidad educativa en general, que estamos a 5 meses de cumplir 2 años de pandemia? Nosotros todo el tiempo estamos en el día a día, por decirlo de alguna manera, con nuestros afiliados charlando y viendo cómo se sigue. Hay problemas que se resuelven sobre la marcha, después hay problemas que son más complejos. Por ahí, vos decís, en marzo del 2020 nunca pensamos que íbamos a estar hoy todavía con esta situación de pandemia. Se hablaba de meses, semanas. Estamos por cumplir 2 años. Y estamos muy expectantes también a la circulación de estas nuevas cepas que hay de COVID y cómo se va a seguir con ese tema. ¿Cuántos vacunados hay? Primero, ¿cuántos docentes hay? La última vez recuerdo que me hablaste de 28.000 docentes. ¿Cuántos hay hoy en la provincia y cuántos están vacunados? Y casi 33.000 activos en la provincia hay hoy. ¿Entre titulares, interinos y suplentes? Titulares, interinos, suplentes, y siempre hay una franja de suplentes que son los que oscilan, o sea, que son los que tienen cargo hoy y por ahí se termina la suplencia y se quedan sin cargo. Bueno, ¿vacunados de esos 33.000? Y el 100% ya con una dosis y un porcentaje elevado también ya con la segunda dosis. Yo me arriesgo a decir que son muy pocos los que están sin las 2 dosis. ¿Sí? Bueno, y en este contexto, con todo el personal prácticamente docente vacunado, ¿crees que el año que viene, ya ni hablemos de este año, porque ya las cartas están echadas, pero el año que viene se puede hablar de una presencialidad normal? ¿Vamos a seguir con este sistema mixto? La virtualidad yo creo que vino para quedarse, como lo dije en otras oportunidades. Vamos a seguir conviviendo con presencialidad y virtualidad. Ya es algo que se instaló, inclusive ya se charlaba antes de la pandemia, de la convivencia del aula invertida, del flipper learn y de distintas cuestiones que tendrían que ver con las clases virtuales. Y creo que va a seguir estando. La presencialidad, si todo sigue normalmente dándose, si no nos inundan las nuevas cepas, yo creo que vamos a estar hablando de una presencialidad plena, sí. Mencionaste los suplentes. ¿Qué pasa con los suplentes? Porque ustedes en el ámbito docente y todos aquellos que tienen algún familiar que es docente suplente, siempre está con esa incógnita, esa incertidumbre de que hoy tengo trabajo, mañana no, hoy cobro, mañana no cobro vacaciones. ¿Pensaron en algún momento de los gremios y el gobierno ver qué solución darle a ese suplente para que tenga más cierta tranquilidad y estabilidad laboral?
Y nosotros, o sea, nuestro estatuto del docente te prevé 3 situaciones: el docente interino, el docente titular y el docente suplente. Y el docente suplente es siempre el eslabón más débil, por decirlo de alguna manera, porque es el que está desde hasta, o sea, tiene fecha de vencimiento porque está cubriendo una suplencia. Nosotros avanzamos mucho en esa cuestión al generar lo que llamamos hoy la estabilidad laboral, que es el caso de los suplentes que vienen cubriendo, valga la redundancia, una suplencia de un docente titular con alguna patología que tiende a agravarse, que le impide volver a la presencialidad plena. Entonces le damos la estabilidad a ese suplente, o sea, el Consejo le otorga la estabilidad, que viene a ser una suerte de titularidad virtual. Cuando ese docente titular se jubila o se va del sistema, automáticamente el suplente adquiere la condición ya de interino y después titular, en el cargo que viene ya desde hace un buen tiempo desempeñándose. Pregunta del mono, antes de seguir con la que se levanta Complicado. ¿Cuál es el más complicado? ¿Quién es el más bravo? ¿Safran, Sedov o el señor Guillo? No, estuvo complicada. Esta negociación estuvo complicada y la pregunta también, pero el señor de La Plata sigue siendo, creo que la última vez que estuvo acá. Bueno, él apuntó en su momento también contra los gremios, que dice que era más difícil negociar con los gremios que en casa con la patrona. No, nosotros somos reaccesibles. Nadie te cree. Sí. Nadie te cree. No, pero afortunadamente tenemos un buen diálogo y avanzamos siempre en las soluciones con... Bueno, y en ese diálogo, en esas discusiones salariales, ¿qué otras discusiones o qué otras inquietudes de los gremios ingresan? Porque uno imagina que no es solo el pedido del aumento por el aumento mismo, sino que hay otras demandas. Sí, la mesa de diálogo, la mesa paritaria provincial, a su vez tiene otras mesas técnicas. Está la mesa técnica previsional, la mesa técnico-pedagógica, la mesa técnica salarial, donde se está trabajando la nueva grilla salarial. Después tenemos una mesa técnica de educación técnica. Después está la de educación privada, que todos tienen sus particularidades, y ahí se debaten y discuten un montón de cuestiones: capacitación, contenidos, el tema de infraestructura, el tema porteros. En la mesa pedagógica, por ejemplo, trabajamos muchísimo en el 2020 en lo que vendrían a ser los protocolos para aplicar en este tiempo de presencialidad. Yo creo que no se deja nada librado al azar, siempre se discute y se profundiza muchísimo en esos espacios. Hablamos hoy de lo que de alguna manera se le extrañaba a Marilú, ¿no? ¿Y cómo está el gremio hoy? ¿Qué servicios tiene el gremio, ofrece al afiliado, y especialmente en un contexto que nadie esperaba en el mundo, ¿no? Bueno, nosotros seguimos con todo lo que eran los servicios sociales que teníamos por ahí. Lo que se ha resentido un poquito, que bajó mucho, es el tema de los convenios que teníamos con empresas de transporte, por una cuestión ya de la pandemia. La atención en nuestras sedes sigue dándose con los protocolos en todas las sedes de la provincia. Lo mismo en los complejos. Ahora, en estas vacaciones, en este receso de invierno, están todos abiertos con los protocolos. Bueno, conseguirle un voucher al mono que quiere volver a la selva, para los ecolodge. Sí, no, y las cabañas de nuestros complejos están todas alquiladas, por decirlo de alguna manera. Ya están con reservas por toda esta temporada de invierno. Y también estamos proyectando, ya seguramente en unos días más vamos a estar dando noticias de eso, un nuevo complejo en la localidad de San Ignacio, ¿sí? Ahí ¿cómo se llama? Puerto Carreta se llama el lugar. Un espacio muy lindo, y yo creo que va a ser uno de los complejos más grandes que vamos a tener en la UDPM. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por la visita. Última pregunta, por sí o por no, porque no tengo más tiempo. ¿Dejaron abierta la posibilidad de renegociar alguna paritaria en caso de que la economía nuestra... Sí. ¿Antes de fin de año? Sí, sigue abierta la mesa todo el año prácticamente, sí. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Estuvimos hablando con Rubén Darío Caballero, secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, haciendo un balance de la actualidad docente y educativa de la Provincia de Misiones, y por supuesto también cómo quedaron con el hombre de La Plata. Pausa y volvemos.